soy médico especialista en terapia intensiva, médico de planta de la terapia intensiva del Hospital Italiano, y voy a darles la clase de fisiología aplicada a la ventilación mecánica, también lo que nosotros llamamos mecánica respiratoria. Vamos a dividir esta clase en... Les voy a dejar una tarea, unos ejercicios para que piensen y comparen con las actividades o lo que hicieron sus compañeros, y las dudas las trabajen con los jefes de trabajos prácticos. Vamos a trabajar los conceptos fundamentales de la ventilación espontánea a modo de repaso y para poder comparar con lo que sucede en la ventilación mecánica. Vamos a trabajar presiones, flujos y volúmenes, las propiedades elásticas y resistivas del sistema respiratorio, todas las curvas más importantes, los conceptos de estrés y de strain, y finalmente el trabajo respiratorio. Cuando hablamos de mecánica respiratoria, estamos hablando de la expresión de la función del sistema respiratorio visto a través de las medidas de presión y de flujo, fundamentalmente. Del mismo modo, a través de esos índices que derivan de las medidas de presión y de flujo, como son el volumen, la complacencia y la resistencia, y el trabajo respiratorio. Y luego el análisis de las ondas y curvas. Las que más trabajamos son las curvas de presión en el tiempo, flujo en el tiempo, y las curvas de presión-volumen y de flujo-volumen. Muy bien, vamos a comenzar haciendo un repaso de la ventilación espontánea y de la relación que existe entre el tórax y los pulmones. En condiciones de reposo, al final de la expiración, el pulmón, los pulmones y la pared torácica tienen iguales fuerzas de retroceso, pero de dirección opuesta. Por ejemplo, aquí vemos que si esto está representado como la caja torácica, esto el diafragma, esto la pared torácica del otro lado, vemos que tienen fuerzas que tienden a expandir el tórax, ¿sí? Mientras que si vemos este dibujo y lo relacionamos con los pulmones, vemos que tienden a contraerse, tienden a colapsarse. En condiciones de ausencia de flujo, reposo pulmonar, ausencia de fuerza respiratoria activa, aquí este equilibrio determina el volumen pulmonar de reposo, ¿no? Se encuentra una cantidad de aire dentro de los pulmones, la capacidad residual funcional, que se debe al equilibrio entre estas fuerzas, ¿no? La que dijimos, las del tórax y el retroceso pulmonar, que son las fibras elásticas y de colágeno del parénquima, y las fuerzas de tensión superficial de los alvéolos. Estas fuerzas son las que tienden al colapso. Si no existiera el tórax haciendo esa presión en sentido opuesto, los pulmones estarían colapsados. Un punto que siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando uno piensa en presiones pulmonares, el principal error es pensar de que existen presiones aisladas, como la presión alveolar o la presión pleural o la presión atmosférica, pero para entender lo que sucede en relación a los volúmenes, tenemos que pensar en conceptos de presiones a través de membranas o estructuras. Y aquí vemos las tres presiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La presión transpulmonar, que acá la vamos a graficar con una P y una L, que es la que determina el volumen pulmonar. Es la diferencia que existe entre la presión dentro de los alvéolos, aquí, y la presión pleural. Conceptualmente, entonces, sí, generando una presión negativa importante del tórax, esa presión se va a generar y se va a transmitir a la presión alveolar. Cuanto mayor sea este gradiente entre la presión alveolar y la presión pleural,
mayor va a ser la presión transpulmonar y mayor va a ser el volumen. Lo mismo en la presión torácica, que determina la presión de retroceso del tórax, y es la diferencia de presión que existe entre la presión pleural y la presión barométrica. La presión que existe a nivel de la pleura, haciendo presiones negativas en caso de respiración espontánea, o presión positiva en caso de la respiración mecánica, y la presión barométrica. Y la presión respiratoria a través de todo el sistema, lógicamente, es la presión que existe entre la presión alveolar y la presión barométrica. Vayan pensando de qué manera estas diferencias de presiones a través de las estructuras pueden determinar mayor o menor volúmenes. Aquí vemos un video en donde se ve cómo a través de la presión negativa que genera la contracción del diafragma se produce la expansión torácica. Veamos esto. El diafragma genera una presión negativa pleural que se transmite a la presión alveolar. Esa presión negativa, a medida que aumenta, va generando un aumento de volumen hasta llegar a una presión alveolar máxima, en donde los músculos se relajan, la presión alveolar comienza a caer y cae el volumen. Aquí lo vemos en forma más detallada y punto a punto para que vayamos viendo cómo va sucediendo esto en la respiración espontánea. Durante la inspiración, entonces, se genera una contracción diafragmática. Esto hace que la presión pleural disminuya, que aumente la presión transpulmonar, cae la presión alveolar por debajo de la presión en la vía aérea abierta, aumenta la presión transrespiratoria, el gas pulmonar entra y se alcanza la máxima presión transpulmonar. ¿Está claro? Hay entonces un gradiente de presión negativa, ¿sí?, a través de la disminución de la presión pleural, y va aumentando el volumen. Una vez que se llega a esta máxima presión, el flujo cesa, los músculos respiratorios se relajan, dejan de hacer presión negativa y el volumen pulmonar disminuye por las fuerzas de retracción elástica pulmonar que nombramos antes. De esa manera aumenta la presión transpulmonar y la presión alveolar excede la presión de la vía aérea abierta y el aire sale hacia el exterior. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a trabajar lo que sucede cuando a esta relación entre las fuerzas de presión en la vía aérea y en el exterior se le suma un respirador mecánico. Las presiones y los volúmenes y los flujos que existen en esta situación están determinadas por lo que se llama ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Veamos cómo podemos trabajar esto. La presión que se genera para que el volumen pulmonar ingrese va a depender de la presión muscular, en caso de que el paciente no esté relajado y esté haciendo respiraciones espontáneas, más la presión que genera el ventilador mecánico. La presión que va a tener que hacer el sistema, la asociación entre el sistema respiratorio con respiración espontánea y la máquina, va a depender de los factores que se encuentran de este lado de la ecuación. Es decir, la resistencia por el flujo y el volumen por la elastancia. Es decir,
si tenemos un sistema respiratorio con mucha resistencia o la máquina le genera mucho flujo, la presión va a ser mayor. Por el otro lado, si queremos poner mucho volumen o la elastancia del pulmón es muy alta, las presiones también van a ser mayores. Pueden detener este esquema unos minutos y reflexionar para ver cómo varían en las diferentes situaciones clínicas o qué pasa, cómo es el tipo de presión que tienen que hacer los músculos o cómo cambia según las resistencias y la elastancia. Muy bien, ahora ya estamos viendo dos curvas de presión en el tiempo y de flujo en el tiempo. Podrían pensar ustedes qué tipo de curva de presión es, qué tipo de flujo está entrando, y de esa manera poder decir qué modo ventilatorio es ya mirando esta curva, ¿no? Aquí vemos graficada mejor la ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Vemos cómo es la presión alveolar que se va a generar en este modo ventilatorio, que es ventilación controlada por volumen, con flujo cuadrado. Aquí vemos el inicio del flujo, el flujo se mantiene un tiempo, se corta, hay una pausa inspiratoria y el flujo expiratorio. Aquí vamos a ver la presión pico, luego de la pausa la presión plató y el resto del tiempo transcurrido con presiones de cero en la vía aérea. Así entonces, la presión en este caso va a depender de el volumen por la elastancia. Mayor volumen, mayor elastancia, mayor va a ser la presión. Por el flujo, más el flujo por la resistencia, ¿sí? Esto es menos importante, que son las condiciones de impedancia del sistema respiratorio, más la PIP. Así entonces, tenemos, una vez que se genera la pausa inspiratoria, vamos a tener esta parte debajo de la curva, ¿sí? En donde se hace a este nivel con flujo cero, y que por lo tanto podríamos decir que no hay resistencia, ¿sí? Estos niveles de presión en la vía aérea van a depender del volumen por la elastancia. Acuérdense que acá le pusimos una pausa y estamos midiendo la presión plató, estamos midiendo en condiciones estáticas. Lo que sigue es la diferencia que existe en relación al flujo por la resistencia. Si el flujo, la resistencia expiratoria es muy alta, la diferencia que existe entre la presión plató y la presión pico va a ser mayor. De la misma manera que el modo en que desciende la presión en la vía aérea va a depender de la curva de flujo expiratorio. Cuanto más lento sea el flujo expiratorio, cuanto mayor sea la resistencia expiratoria en la vía aérea, más lenta va a ser la caída de la presión. Como dijimos, las cuestiones de las resistencias mínimas de la pared torácica y de los músculos respiratorios son poco importantes, y luego la PIP total nos va a sumar la presión que se genera en el sistema, ¿no? Cuanto mayor PIP, mayor presión va a ser en la vía aérea. Entonces, a esta parte de la curva nos vamos a referir como mecánica estática, ¿sí? Dependiente de las presiones elásticas, y a esta parte la mecánica dinámica o presiones resistivas, ¿no? Las que son dependientes de la flujo o resistencia inspiratoria y las del flujo o resistencia expiratoria. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los determinantes de la presión alveolar. Nuevamente, aquí tenemos una curva de flujo cuadrado, está en cero,
Aquí vemos una pausa, ¿no? Flujo cero, pero vemos PIP. Flujo cero se inicia, llega a un flujo máximo, ese flujo se mantiene en el tiempo, se produce una pausa inspiratoria que llega hasta aquí, y aquí se abre la válvula expiratoria. En este periodo de tiempo, entre el cierre de la válvula inspiratoria y el comienzo de y la apertura de la válvula expiratoria, tenemos esta pausa inspiratoria, ¿no? Y aquí comienza el flujo expiratorio. Muy bien. La máxima presión que se genera en el sistema respiratorio a medida que va entrando el flujo inspiratorio se llama presión pico. Luego, inmediatamente después que se produce la pausa inspiratoria, aparece la presión Z, y luego de una pausa de unos segundos, el sistema se va estabilizando, las fuerzas de retracción elástica se van relajando en el pulmón y aparece la presión plató. La diferencia de presión que existe entre la presión plató y la presión pico nos está hablando de las resistencias al flujo. En este caso, la diferencia que existe entre la presión plató y la PIP agregada o autopip no está hablando de la complacencia en relación al volumen corriente. Cuán distensible es el tórax en relación al volumen que uno le pone. Por lo tanto, la presión alveolar en la ventilación controlada por volumen va a ser dependiente de el volumen sobre la complacencia o el volumen por la elastancia, que es la inversa, más la PIP. Por lo tanto, en ventilación controlada por volumen, si se aumenta el volumen, si cae la complacencia o se le aumentan los niveles de PIP, la presión alveolar va a aumentar. En la ventilación controlada por presión, la situación cambia porque nosotros no controlamos el volumen que le damos ni el flujo, sino que se controla la presión. En este caso vemos que hay un flujo, que es un flujo que se llama desacelerado, que es el flujo máximo que se puede alcanzar en el sistema respiratorio para lograr la presión seteada. En este caso, si uno, por ejemplo, le pone 20 centímetros de agua de presión, el flujo va a alcanzar su máximo valor para llegar rápidamente a 20. Luego la presión en el sistema se tiene que mantener, por lo tanto el flujo va cayendo en forma desacelerada y exponencial hasta generar una pausa, ¿sí? Esto se mantiene en la presión en el tiempo, una pausa, en este caso lo que vemos acá se termina la inspiración, cae el flujo a cero y esto es el nivel de PIP que se pone, ¿sí? La diferencia que existe entre la PIP aplicada y la máxima presión en la vía aérea es el driving pressure o presión de distensión. ¿Está bien? Fíjense que el volumen en este caso va a ser variable, porque si cambian los niveles de presión o cambian los niveles de complacencia, la diferencia de aire que va a entrar va a ser menor. En este caso, entonces, la presión alveolar va a depender directamente de la presión, del gradiente de presión o la presión aplicada, más la PIP, ¿sí? En este caso hay una pequeña fórmula que indica que la E es la base del logaritmo no natural. La T minúscula representa el tiempo expiratorio transcurrido y la T mayúscula una constante de tiempo. O sea que esto, básicamente lo que uno dice es que la presión alveolar está relacionada en forma directa a la presión aplicada, el tiempo expiratorio, que es un dato fundamental a aplicar en la ventilación mecánica, más la PIP. Entonces, a modo de resumen, vemos que en este caso tenemos una curva
de flujo cuadrada en volumen control, presión pico, pausa inspiratoria, PZ, una rápida desaceleración que depende del flujo, del colapso del flujo, y aquí tenemos la estabilidad del tórax entre la presión Z y la presión plató, ¿sí? Y la diferencia que existe entre la presión plató y la PIP es, en este caso, la driven pressure, que va a depender del volumen y de la complacencia. Muy bien, vamos a hablar de PIP y de autopip. La autopip es la PIP que queda en el sistema respiratorio por encima de la capacidad residual. El pulmón no logra vaciarse a su condición de reposo. Y esto se debe a que quedan unidades alveolares que están tapadas con moco, con edema, con secreciones, y por lo tanto no se logran igualar las presiones que están dentro de los alveolos con la vía aérea, simplemente porque tienen tapones. Estos tapones pueden ser cuestiones puramente mecánicas, como las que nombramos, o simplemente que a veces la presión por fuera de la pleura es tan alta que logra colapsar algunas unidades alveolares que tienen menor presión. Eso se llama autopip. La PIP seteada es la PIP que uno le coloca en el respirador durante la expiración. Entonces, si en este caso lo que vemos es una curva nuevamente de ventilación controlada por volumen con flujo cuadrado, vemos que una vez que uno coloca la pausa durante la expiración, aparece el autopip, pero antes de que se inicie la nueva inspiración, debemos colocar una nueva pausa expiratoria prolongada para que el sistema se equilibre y aparece el autopip. La sumatoria entre la PIP seteada y la PIP que tiene el paciente se llama PIP total, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer todas las mediciones. Bueno, en este caso vemos el mismo gráfico, ¿no? Una curva de presión en el tiempo con una pausa inspiratoria que nos permite ver la presión plató, luego el descenso durante el tiempo expiratorio, una vez que el sistema expiratorio y antes de que se inicie la inspiración siguiente, ponemos una pausa expiratoria y ahí podemos ver la presión expiratoria de autopip. Vamos a hacer un repaso de la presión transpulmonar, que como dijimos que es la diferencia de presión que existe entre la vía aérea y la presión pleural. En condiciones de ventilación mecánica, la única forma de medir la presión pleural para poder determinar esta presión transpulmonar es la colocación de un balón esofágico. Se realiza una medición durante la ausencia de flujo, ¿no? Que es la presión de distensión alveolar. Y fundamentalmente la utilidad son para ver cuando hacen valores negativos durante la expiración, ¿no? Determinar el valor de la PIP total, o durante la respiración espontánea para ver el trabajo de la inspiración o los valores de presiones excesivas que nos pueden estar determinando sobre distensión, ¿no? Recuerden esto, la diferencia de presión entre la presión plató y la PIP es la driving pressure. Aquí tenemos todas las presiones, nuevamente, curva de presión en el tiempo, ventilación controlada por volumen, flujo constante. Recuerden que es fundamental mantener un flujo cuadrado constante para poder hacer las mediciones. Flujo inspiratorio, pausa inspiratoria, ¿no? Primero la presión Z, inmediatamente, al final la presión plató, luego expiración, acá podemos ver la PIP, una vez que está por comenzar la próxima inspiración, hacemos una pausa teleinspiratoria prolongada para ver la sumatoria de la PIP extrínseca, que es la que ponemos, y la PIP intrínseca, y aparece
el valor de la PIB total. En los respiradores